Como ya debes saber, Islam Makhachev vs Charles Oliveira 2 será el combate estelar del UFC 294 el sábado 21 de octubre en el Etihad Arena en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El anuncio genera emociones encontradas. Yo creo que todos los fans queremos esa revancha, pero en Abu Dhabi no lo creo, al menos no todos. Yo estoy entre los que no. Esto sin mencionar que ya Charles Oliveira había dicho que no iba a estar listo para regresar en octubre. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó allí? Soy José y esto es Fans Combat. Desde que Charles le ganó a Beneil Dariush en el UFC 289 el mes pasado, este combate era una posibilidad. Dentro de la categoría no hay otro combate que genere más interés. A pesar de que Makhachev derrotó a Oliveira de manera dominante, podemos decir que hasta fácil, sometiéndolo en el segundo asalto en ese primer combate, que fue el año pasado en el UFC 280, también en Abu Dhabi. Para ese momento el brasileño llegaba con una racha de 11 victorias consecutivas y aún así no era el favorito en las apuestas. No me quiero imaginar cómo van a estar las apuestas para este combate. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Con esa victoria, Makhachev capturó el cinturón, luego lo defendió contra el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski en el UFC 284 en Perth, Australia, y al ganarle al The Great, Makhachev alcanzó su 12ª victoria consecutiva y obviamente su primera defensa del título. Pero no logró el objetivo, que era convertirse en el número 1 libra por libra, ya que el desempeño de Volkanovski fue tan competitivo y la pelea tan pareja, que de hecho muchos vieron ganar a Volkanovski, que la mayoría consideró que el desempeño del ruso no fue suficiente para ganarse la consideración de número 1 libra por libra, ya que el que estaba subiendo de categoría era Volkanovski. Eso ha tenido molesto Makhachev en todo este tiempo, pero bueno, eso sería tema de otro video. Precisamente el combate con Volkanovski era el otro que capturaba la atención de la fanaticada y tenía el visto bueno de la promoción. Makhachev vs Volkanovski 2. Esa era la pelea que quería el australiano por encima de todo, pero se sometió a una operación de codo que no es muy grave y no es muy invasiva, pero que al final parece que no van a dar los lapsos de tiempo. Ese es el problema cuando un peleador tiene que estar amarrado a una cartelera, porque si Makhachev pudiera pelear en diciembre, tal vez entonces programaran Volkanovski y Makhachev para diciembre, pero no. Makhachev obligatoriamente tiene que pelear en Abu Dhabi. No sé qué van a hacer si se lesiona, lo van a obligar a pelear lesionado. Volviendo al tema, sin Volkanovski en la ecuación, la pelea más interesante y más grande posible es Oliveira. Es aquí donde entra la pregunta central del video. ¿Obligaron a Oliveira a tomar la pelea? Yo sé que muchos me van a decir que a nadie lo obligan, que a nadie le colocan una pistola en el pecho para que firmen un contrato, pero eso es muy subjetivo. Porque es cierto, el peleador siempre puede decir que no, pero debe atenerse a las consecuencias. Puede que un no signifique no vas a pelear más nunca en tu vida por un título. Sin ir muy lejos, Charles Oliveira no quería pelear en Abu Dhabi y se quejó en muchas ocasiones de que lo obligaron. Estoy hablando de la primera pelea, la del año pasado. Adicionalmente, se dice que lo compensaron económicamente y hasta que le prometieron enfrentar a Conor McGregor en Brasil si lograba la victoria ante Makhachev. O sea, que lo presionaron por una parte y por otro lado le pusieron recompensas para que aceptara la pelea y al final vimos lo que pasó. Si lo obligaron el año pasado, no lo pueden estar obligando ahora. Ya Oliveira había dicho que no iba a estar listo para octubre. Cuando yo leí esas declaraciones pensé, Charles quiere estar seguro de no volver a pelear en Abu Dhabi. Y de hecho yo no lo quería ver pelear en Abu Dhabi. Tiene sentido porque el brasileño se juega mucho en esta pelea. Con otra derrota ante Makhachev, ¿podrá volver a pelear Charles por el título? Es difícil, es complicado. Yo soy de los que quería esa revancha, pero no en Abu Dhabi. Y ustedes dejen sus opiniones en los comentarios. Yo quiero la revancha porque considero que Charles ese día no mostró su verdadero potencial. Pudo haber ganado o perdido, pero ese no es el Charles que uno se podía esperar. Yo era de lo que pensaba que esa era una pelea dura, que Makhachev bien podía ganar, pero no con el dominio y la facilidad que lo hizo. Por eso creo que Oliveira se la merece, pero repito que no la quería en Abu Dhabi. Porque creo que es injusto que tenga que enfrentar al ruso las dos veces en su patio.
Y también me genera desconfianza el tema de la rehidratación. Ustedes saben que ya Island ha tenido varios temas con eso en Australia y bueno, allí en Abu Dhabi no, porque allí no se va a saber nada de nada. No estoy diciendo que las acusaciones sean ciertas, pero son lógicas. Sí tuvo rehidratación vía intravenosa, lo que se supone que fue dentro de la legalidad. A uno le da para imaginar que en Abu Dhabi pueda tener acceso a los sueros mágicos en cantidades industriales o en las que necesite, y eso puede hacer toda la diferencia. Por algo Oliveira no quería pelear en ese lugar, y también por algo va a pelear. Seguramente le darán más dinero, ojalá le den mucho dinero, y en mi caso también quiero que ganes, así es la verdad. Espero que de su experiencia del año pasado pueda tomar todas las medidas posibles para llegar de la mejor manera a esa noche, a la noche del combate. Él y su campamento sabrán mucho mejor qué hacer, mucho más que nosotros. Si hacer parte del campo de entrenamientos allá en Emiratos Árabes, o al menos llegar con suficiente tiempo de antelación que le permita adaptarse al cambio de horario, al clima, qué sé yo. El año pasado Charles había dicho que iba a llegar un mes antes y que iba a viajar con todo su equipo, y al final no lo hizo. O sea, no viajó con tanto tiempo de anticipación y tampoco viajó con todo el equipo. Island estuvo varios meses antes en Abu Dhabi. Repito, él y su campamento sabrán mucho mejor que nosotros qué hacer, pero es evidente que algún ajuste tendrán que hacer, porque lo que pasó el año pasado fue horroroso. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.